Bien, y aquí estamos con un nuevo Tecnovídeo. En este caso lo estarás viendo en Año Nuevo, ¿no? ¿Año Nuevo? Yo creo que sí. Sí. Sí, llevamos un tiempito sin sacar algún vídeo, pero también es verdad que... El curro, tío, el curro, proyectos, viajes, que también ha habido algunos. Sí. Pero... No es que antes no viajáramos, no es que antes no tuviéramos curro, pero sí es verdad que se ha juntado todo. Está todo el fin de año y también hablando claro, no ha habido mucho I+D+I este año. O sea, los fabricantes no han sacado nada de renombre como para merecer un Tecnovídeo semanal. Con lo cual, cuando veas este Tecnovídeo es porque realmente ha habido algo disruptivo, que me gusta esa palabra. Bueno, sí, no lo usaba. Lo que yo la reservaría para... No, ¿sabes? pero... Sí, bueno. Sí, bueno. Pues algo... Total, que vale la pena. Realmente Exacto. es algo que nos ha gustado. Nos han venido a mostrar un aparato que, si bien ya conocíamos de antes su primera generación... Que hay que decir que la primera generación... hubo algún problemilla que, bueno, en fin, bueno, por decirlo suave. que vamos a dejarlo ahí. Sí. Esta segunda generación realmente lo ha roto, lo ha petado porque... No digas que lo ha roto. Ha roto el molde. Realmente ha roto el molde porque han conseguido un producto muy, muy sólido. Bueno, vamos a sacarlo. Muy trabajado. Hablar antes de sacarlo. No, hombre, ya generando expectación de qué vamos a hablar, pues sacarlo. Lo saco. Bueno, saca. Vamos a sacar el cuchillo primero. Ay, Dios. Que la caja es muy grande. La caja es grande, como puedes ver. A ver si soy capaz de centrar. Uf, se me va a caer Mientras hasta no tienes la taza. La taza. Me interesa más que se vea esa cámara. Mira ahí, el fueguito. Y La tienes al derecho, ¿no? Porque sí, se está viendo magníficamente. Se está viendo el fueguito. Se está viendo un cartón. Mira, ponla así. Pero así que ves. El logotipo en la pantalla. Ah, que lo ves allí, pero yo estaba buscando que se viera aquí. Bueno, pues logotipo, caja, todo. Bueno, lo saco de aquí y ahora lo meto para acá. ¿Tú harás tiempo o bueno, el tema es que estamos ante un producto que, bueno, un fabricante que no habíamos pasado sobre esta mesa. Es un fabricante norteamericano que, bueno, pues se llama Ignite, si ya nos ponemos finos. Que, bueno, pues son equipos de enlace punto a punto. En este caso tenemos un enlace de alta capacidad. ¿Lo tienes ya? Estoy casi. Espera. Se me acaban los argumentos. Un enlace de alta capacidad que funciona en la banda de 60 GHz. Entonces, esta banda tiene un par de particularidades por ir haciendo tiempo hasta que aquí el amigo que es fácil sacarlo. Bueno, aquí está. ¿Lo tienes? Aquí está. Este amigo. es el invento. Aquí se puede ver, para que lo veas con la camarita, Chachi. Ay, pero hace falta un... Ah, no, está flojo, ya está preparado, hombre. Por favor, esta gente es seria. Pues esto es, como te decía Víctor, un enlace en 60 GHz y con un backup de 5 GHz. Un backup integrado en 5 GHz. Y después, como puedes ver, la conectorización, pues se ve que lo han pensado todo muy bien. Tienes corriente continua, tienes PoE, USB 3.0, que no era coming soon. Bueno, es coming soon todavía. Dice que podías enchufarle algo para hacer algo. De momento, todavía. Yo creo que se ve bien ahí, a ver. Ya yo le saco un... Vale, y después tienes una interfaz SFP. El Ethernet, yo no lo había visto nunca, no tenía noticia de él, es 2,5 gigabits. Es NBACT, ahora hablaremos de eso. Bueno, pues te lo cedo. Yo voy a sacar todo lo que hay en la caja y así ya tú te explayas con el invento. Tampoco hay mucho, lo que te queda es el PoE y el cable. Bueno, está bonito. El caso es que este es un equipo, pues ya ves que no es demasiado grande en realidad. Es un equipo de, como hemos dicho, de enlace, en este caso estamos hablando del punto a punto, que nos permite obtener capacidades máximas de hasta 2,5 gigabits. Ojo que no hablamos de agregado, hablamos de capacidad real. Para ello hay una particularidad y es que la interfase, tanto la de cobre como la de fibra, deben de ser de la norma NBACT, que tiene soporte para estas capacidades. Si no tenemos interfaces compatibles con ella, pues no hay problema porque las interfaces gigabit son perfectamente compatibles y podemos obtener esa capacidad en modo full duplex sin ningún tipo de inconveniente. Pues en este caso la conectorización ha venido bastante bien preparada porque nos encontramos con un puerto de red con esta capacidad, tanto el NBACT como en gigabit tradicional, y un puerto de fibra. Adicionalmente tenemos una entrada de alimentación eléctrica en el caso de que queramos alimentarlo a través del puerto de fibra. Si bien el puerto de Ethernet ya también soporta PoE en 48 voltios, medio amperio. Tenemos también un puerto USB que coming soon, que bueno, habrán algunas herramientas preparadas para él, temas de alineamiento o incluso conexión entre dispositivos exteriores. Todavía no es algo que tenemos muy claro cómo va. Y la particularidad de este enlace de 60 GHz es que tiene incorporado una radio en 5 GHz para actuar de backup. ¿Por qué de backup?
La banda de 60 GHz es una banda que es muy sensible a fenómenos meteorológicos, a la lluvia o a la niebla. Tanto es así que el alcance total de este equipo ignite la tasa en un máximo de 1,6 kilómetros, si no me falla la memoria. Sin embargo, también reconoce que son bastante conservadores con esta medida. Igual se puede llegar hasta los 2 kilómetros. En el caso de que se produzca pues, una lluvia, una niebla o cualquier evento atmosférico que pueda tumbar el enlace en 60 GHz, automáticamente saltará el backup en 5. Bien, la capacidad no va a ser la misma, pero al menos tenemos la garantía de que el enlace no se nos viene abajo, lo cual es muy de agradecer. Hablando de agradecer, sigo con lo que trae, el PoE, te lo incorpora, te trae el cablecito y una cosa, bueno, te trae aquí el adaptador para que le puedas poner la toma de tierra y corriente continua. 48 voltios, medio amperio. Y para el tema del cloud de Metrolink también, de Ignite, que ellos están haciendo mucho foco en eso y se ve que es bastante interesante el que puedas adoptarlo contra la nube. ¿Tú se lo dices ya? Entonces lo que vamos a hacer es que te lo vamos a mostrar a continuación. Aquí tenemos la ventana de login, el usuario por defecto es root y la contraseña es admin123 y nos encontramos con el dashboard en donde nos muestra el estado de las interfaces. El puerto Ethernet 0 de cobre pues, le ha negociado a 1000, el puerto 1 que es el SFP pues no hay conexión puesto que no tengo ningún módulo insertado. Aquí tenemos un resumen de la configuración IP actual, nos dice que el acceso a internet está por la Ether 0, la IP que tiene asignada en este momento vía DHCP, máscara, puerta de enlace y DNS y versión de firmware, número de serie, MAC, etcétera, etcétera. Estos datos de número de serie y MAC nos harán falta para adoptar el equipo contra la nube. Esto lo veremos en un próximo vídeo. En el apartado de Wireless Status nos encontramos con los niveles de señal de la radio de backup. Este es los datos de la radio de 5 GHz con sus niveles de señal y el rate al que ha negociado. En este caso estamos utilizando la norma AC con un ancho de canal de 80 MHz. Y aquí debajo vemos los datos relativos al enlace en 60 GHz con los niveles de señal tanto de la parte del equipo local como del equipo remoto, así como la tasa de modulación en la que estamos trabajando. Vemos también aquí unas gráficas donde podemos contemplar pues, el tráfico que está moviendo cada interfase, y en servicios tenemos pues, dos simples avisos: uno de que no tenemos el cloud activado y cómo habilitarlo, y que no tenemos el watchdog configurado. Eso lo vamos a ver ahora. En la parte de red tenemos la configuración de la interfase de red, que la podemos fijar por IP estática o por DHCP. Podemos también definir una interfase VLAN de gestión. También podemos indicar o desactivar alguna de las interfaces en caso de que lo necesitáramos, así como habilitar o deshabilitar la autonegociación. En el apartado wireless haremos la configuración de las radios. La radio de 5 GHz de backup la configuramos aquí como punto de acceso, 80 MHz de ancho de canal en este caso, que es un laboratorio, y especificamos su SSID, así como el cifrado e incluso un límite de velocidad si fuese también necesario. También podemos indicar la potencia, en mi caso la tengo al mínimo puesto que es un entorno de laboratorio, pero podemos llegar hasta los 27 dBm de potencia. La radio de 60 GHz la configuramos en este apartado, habilitada o deshabilitada. Solo hay dos modos de trabajo, maestro y cliente, y el ancho de canal que es fijo, que es de 2 GHz. Los canales solamente tenemos disponible 4, en este caso he escogido el 64 GHz,8, que es el que podemos utilizar en España, y el backup habilitamos el backup en 5 GHz. El SSID del enlace de 60 lo definimos aquí, así como el cifrado, la seguridad, que podemos no activarlo si quisiéramos, no recomendado. La potencia la podemos definir también, en mi caso la tengo al mínimo, pues lo mismo, condiciones de laboratorio, pero podemos llegar hasta 14 dBm. Lo mismo con las modulaciones, que las podemos fijar o dejarla en automático, cosa que es conveniente. Más cosas, tenemos también en System la posibilidad de habilitar el agente para la adopción del equipo en la nube, el nombre de red del equipo, así como habilitar o deshabilitar el botón de reset y el aviso de funcionamiento en cloud. En mantenimiento tenemos algunas opciones interesantes, como el visor de log del sistema. Tenemos el log de diagnóstico, principalmente para el fabricante en caso de problemas, reiniciar, volver a valores de fábrica, backup del equipo, restaurar un backup anterior o actualizar el firmware.
Las cuentas de usuario las definimos aquí, podemos tener múltiples cuentas activas, y en servicios podemos definir pues, qué protocolos vamos a permitir para acceder: SSH, Telnet, página web, el Discovery Tool, o modificar incluso los puertos de cualquiera de ellos. También podemos cambiar el NTP, podemos utilizar los que vienen incluidos, habilitar un servidor de syslog remoto, el envío a un servidor syslog remoto, así como el servidor SNMP. El Ping Watchdog lo tenemos aquí al final, lo podemos habilitar. Y por último, unos diagnósticos muy elementales como son el ping, un tracer route o un NS lookup. Como vemos, la interfaz es francamente sencilla y no tiene ningún tipo de complicación. Bien, pues has podido ver la interfaz de administración de... Te lo quito así. Quítamelo, por favor. Porque casi no se ve nada. La administración del equipo, has visto que es muy sencillo, las opciones que tienes para el tema del enlace en 60 y el backup en 5 GHz y la configuración de las distintas interfaces. Te voy a mostrar el tema de los herrajes. Este equipo lo compras sin herrajes y dependiendo de la necesidad que puedas tener, puedes comprar el herraje más sencillito o puedes comprar un herraje pro, digámoslo así. Pues te voy a enseñar el sencillito, que es este, que también es mejorado con respecto a la versión 1. La versión 1 tenía un herraje que en aspecto era muy similar, pero en construcción, lo que eran los materiales y digamos la calidad final era bastante mediocre. En este caso han seguido un poco el mismo esquema, pero ya con un material más robusto y más estable, que tiene un par de ventajas: que está preparado para sujeción, faltaría un tornillito aquí, está preparado para su sujeción en mástil, tenemos aquí los abarcones, pero también nos permitiría fijarlo a una pared gracias a estos los mismos huecos del abarcón. Entonces, pues nos da una versatilidad, pues bien, está bien. Quizás el problema que tiene este herraje es que no es de precisión, y alinear un enlace de 60 GHz pues es algo que hay que ir muy pasito a pasito, porque es bastante directivo. Entonces, este está bien, es un herraje que han mejorado respecto a la primera versión, pero la realidad es que hay un herraje que, a ver si consigo... ¿Te hace falta el cúter para eso? Hace falta el cúter, sí. Este es el enlace, el herraje de alta precisión, que aquí de verdad que sí que se lo han currado verdaderamente. Es un herraje muy robusto, un herraje muy sólido. Mientras él lo va sacando, hay que decir una cosa, que la primera versión de estos radioenlaces que salieron allá hace casi 2 años más o menos, sí es verdad que tuvieron ciertas incidencias que han ido resolviendo, y finalmente casi el 90% de esos equipos han conseguido solucionarlo con firmware. O sea, si tienes alguna dificultad con algún equipo, ellos nos han dicho que te pongas en contacto directamente con ellos. Por ejemplo, con chat, por ejemplo, te podemos dejar el contacto, y a través de un firmware o incluso por email diciéndole la versión que tienes del equipo y el número de serie, te dan una solución para esos equipos anteriores. Y los nuevos no tienen nada que ver porque han cambiado hardware, han cambiado software. O sea, este equipo es totalmente nuevo. Incluso los de primera generación se llamó a la recogida de las unidades afectadas y se cambiaron. Pero insistimos, este equipo no tiene absolutamente nada que ver, está muy mejorado. Este herraje, la verdad que mostrarlo así está todavía a medio montar, pero es de muy alta precisión. Tiene unos tornillos que nos permiten regular tanto el horizontal como la elevación, de manera que podemos ir paso a pasito y conseguir realmente un alineamiento muy preciso. Aparte que tiene un acabado excepcional, es aluminio, no tiene partes cortantes, no es un metal cortado y ya está, sino que se han tomado la molestia verdaderamente de rebajar los extremos afilados. Entonces realmente aquí han conseguido una pieza bastante digna, que nos permite orientar con muchísima más comodidad que con la pieza baratita el enlace, y obtener no solo la mejor señal, sino además estabilidad. Este palito, recuerden que es como muy largo, y esto tiene tendencia a vibrar un poquito. Fija, pero sí es verdad que... Hombre, si la distancia es corta, el sitio a lo mejor te pide mucha discreción, no puedes... y si es un tema de precio, aunque el precio de los equipos está muy ajustado para la capacidad que tienen. Otra cosa que se nos estaba olvidando, que la puedes comentar también, es el tema de que es punto multipunto, ¿no? Sí, realmente este equipo, nosotros estamos hablando en la situación de punto a punto, pero es verdad que esta misma unidad soporta también el multipunto. No quisiera adelantar nada porque vamos a hablar de ello también en un vídeo, ya que tenemos la unidad de multipunto, pero que tenemos la ventaja de que es un equipo muy versátil, punto a punto multipunto, y que no hay diferencia entre el maestro y el esclavo. Sí es verdad que de este equipo hay 2 versiones, esta que es la que tenemos con el backup de 5 incorporado, y otra versión que tiene la radio de 5, pero tiene adicionalmente unos conectores reversa SMA para ponerle una antena de mayor ganancia si se tercia. En mi opinión, realmente es un producto que
poca falta va a ser. Recuerden que el enlace en 60 GB ya va a ser corto por Claro. sí mismo, con lo cual con la antena que ya trae incorporada en 5 GHz suele ser más que suficiente para cubrir las necesidades. Otra cosa es que estemos hablando de un entorno francamente interferido y demás, pero bueno, ya es ver cada caso, ¿no? Claro. De cualquier manera, nosotros estamos muy contentos, es un equipo que nos ha sorprendido, o sea, realmente estamos muy fuera del radar de las cosas que estábamos viendo últimamente. Vamos a poner uno en producción, vamos a intentar hacerlo lo antes posible, pero ahora estas fechas son complicadas, pues las festividades propias de estas fechas pues nos dificultan la agenda, pero sí es verdad que en las pruebas de laboratorio que hemos hecho es un equipo que se ha comportado muy bien, de momento cero problemas. Y eso que estamos hablando de que lo que tenemos es un firmware experimental que estamos probando nosotros y vamos, por mí como si fuese un firmware de calle, porque es que no le puedo poner ni media pega. Te estarás preguntando, por la distancia, que estamos hablando de una milla, 1,5 kilómetros, ¿qué aplicaciones tienen estos radioenlaces? Pues, ¿qué aplicaciones tienen? Pues es lo difícil. A ver, hay situaciones y donde yo más lo veo, pues urbanizaciones de cierta envergadura, donde a lo mejor podemos llegar a la urbanización con un enlace otro, marca que sea, con mucha capacidad, y pues por la segregación de las propias unidades inmobiliarias, pues nos interesa llevar otros enlaces troncales de mucha capacidad alrededor, con un alcance de 1 kilómetro más que suficiente. Y teniendo en cuenta que además ya lo tenemos en multipunto, pues bueno, pues todavía cobra más sentido. Enlaces entre empresas dentro de ciudad, pues queremos unir dos edificios, pues normalmente con 1 kilómetro, kilómetro y medio o 2 kilómetros que se supone que podemos alcanzar, pues podría cubrir esas necesidades. En nuestro caso, pues vamos a unir dos centros emisores que están muy próximos entre sí, en la misma montaña, pero bueno, ya son 600 metros de distancia. En esos 600 metros podríamos tirar una fibra. Bueno, pues supone pedir permisos para tirar fibras por una montaña, Claro. muy complicado. Con lo cual, con este equipo podemos resolver esa casuística. Tenemos otro caso de una urbanización donde tenemos un centro emisor muy cerca y llegaremos con este enlace hasta la urbanización y bueno, pues tendremos una capacidad altísima. Depende un poco de cada uno, no es un equipo de uso masivo porque la distancia lo limita bastante, pero sí es verdad que si te entra en ese margen de longitudes, de alcance del equipo, ostras, pues tienes una capacidad envidiable y sobre todo libre de interferencias prácticamente. Exacto. Bueno, en nuestro caso recientemente hemos montado un radioenlace para una corporación, sobre todo en el centro de la ciudad. La distancia es poca entre edificios, es lo que decía Víctor, que pertenecen a la misma empresa, pero claro, a pedir una obra civil, primero que la pidieron, que no se la dieron porque claro, en el centro de la ciudad dijeron no, que no. Pues claro, esto les ha salvado la vida y el coste es ridículo comparado nada más que con el permiso de que puedas hacer la obra. Ya después lo que conlleva obra y demás, Claro, ¿no? y mantenimiento y que una obra posterior pueda estropearte la Claro, fibra. claro. Los nombres se la Y pena. después la discreción que tiene el equipo. La verdad que sí, es un equipo nuevo, es una frecuencia nueva, son distancias nuevas, pero sí se abre un mundo de posibilidades que bueno, que ahí está. Siempre hay uso. Y la ventaja, pues eso, esta gente se ha puesto mucho las pilas, vinieron a presentarnos en equipo directamente aquí a Tenerife, o sea, no es algo que te mando, pruébalo, no, han venido a dar la Se cara, han han molestado. reconocido realmente que la primera generación pues no salió del todo bien, aunque han dado la cara y han resuelto todos los problemas que tenían con ellos. Y este es un equipo muy, muy recomendable. ¿Qué nos queda por ver de este equipo? Más nada, ¿no? De este ya está, yo creo que un poco más podemos añadir, más que decir que nos ha gustado, verdaderamente creemos que merece la pena. Si te entra en ese intervalo o ese rango de alcance, lo mejor que puedes hacer es contactar con el distribuidor oficial en España, nuestros amigos de Landatel, que con mucho gusto pues te atenderán y te asesorarán, pero ya te adelantamos que si entras en esos márgenes de distancia no vas a tener ningún tipo de problema con este aparato. Pues nada, pues hasta el próximo Tecnovídeo, que te adelanto que será... Déjalo. Bueno, lo dejo. Ya que nos hemos puesto, pues sí, hay 3 o 4 cositas ahí interesantes que Sí. te vamos a mostrar en breve. En breve, sí. Nos vemos. Feliz Venga, año. Feliz año nuevo. Ignite ML5 6035. Tienes que aprender las cosas, tío. Toma uno, mentiroso. Toma 2.
Sí, hace Tomado. falta dos para hacer el enlace. Tú tienes el cúter ahí, ¿no? Sí. Bueno, el cutre. ¿Avisa? Tiene polvo, tío. No, pero no se nota. Esto es color mierda, o sea, mesa de color mierda. ¿De dónde? Como tu coche. Igual.